3 del Salmo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora bien, cuando uno inicia la interpretación de los textos en el Antiguo Testamento, resolucionando que ahí encontraremos a Cristo, como Él mismo lo afirma en el camino de Maús, Cristo está en todas las Escrituras. Y como hemos visto en algunas sesiones antes de empezar el desarrollo del Salmo 1, nosotros vemos cómo el apóstol o los apóstoles utilizan el libro de los Salmos para predicar a Cristo. Cuando ellos toman un texto, y estoy haciendo énfasis en el libro de los Salmos, pero hemos verificado que el libro de los Salmos y el libro de Isaías tienen el mayor uso en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles, pero dirigido a la predicación de Cristo. Y como vimos en la exposición inicial de la interpretación de los Salmos, nosotros vemos cómo en Hechos capítulo 13 y cómo en Hechos capítulo 2 por parte del apóstol Pedro y Hechos capítulo 13 por parte del apóstol Pablo, y estamos tomando este ejemplo como algo que yo quiero que ustedes pesen, ellos citan el Salmo número 16. Ellos toman un texto. En el caso del apóstol Pedro, el apóstol Pedro toma desde el versículo 8 al 11, y en el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo solamente toma un versículo, toma el versículo 10 del Salmo número 16. Pero el apóstol Pablo lo que hace al citar ese salmo, cuando dice que tu santo no verá corrupción, él hace un énfasis en la sinagoga. En Hechos capítulo 13, él estaba predicando a judíos que entendían perfectamente el libro de los Salmos. Ellos lo conocían, lo cantaban, lo entonaban. Él aplica una hermenéutica fascinante, donde los que estaban ahí presentes no pudieron hacerse a un lado. Él les dice, está escrito en otro salmo, nosotros ubicamos que es el Salmo 16, pero él dice en Hechos capítulo 13, como está escrito en otro salmo, que tu santo no vería corrupción. Y él les dice, bueno, de cierta forma, ustedes conocen al patriarca David. Se está refiriendo a David porque el salmo es atribuido a David. Y ustedes conocieron a David y sirvió a su casa. Pero ciertamente ustedes saben y ustedes tienen el conocimiento perfecto que David sí vio corrupción. David sí fue enterrado. David durmió. Y después dice, ¿a quién hace referencia este salmo? ¿A quién hace referencia ese texto? Es decir, él cita el texto y enseña, pero enseña exegéticamente. No sé si me estoy dando a entender. Él como maestro, él no toma todo el salmo, planta el salmo y enseña desde todo el salmo, prefigurando a Cristo. Él toma un texto, no lo saca de contexto en un salmo que fue escrito con circunstancias específicas, en momentos específicos, con sentimientos específicos, pero inspirado divinamente. Un poema redactado, un poema con la intención de ser cantado. Hago referencia otra vez al nombre Salmos, en hebreo, Telehem, canción de alabanza. En griego, salmos, oda religiosa, alabanza, canción. Un poema redactado con el fin de ¿qué? De ser entonado. Yo les he hecho énfasis en lo maravilloso de esto. Ahora, ¿por qué les estoy citando algo que vimos la semana pasada? Porque cuando nosotros empezamos el versículo 1, yo ocupé la hermenéutica del apóstol Pablo. Yo hice lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Yo les dije, bueno, el Salmo 1, en el versículo 1, les habla
de un varón que no anduvo en consejo de malos, de un varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores. Pero después les dije, pero todos nosotros hemos pecado y todos nosotros somos pecadores, porque no hay justo ni siquiera uno. Porque en pecado me concibió mi madre, y empecé a citar los textos que hablan de nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo les dije, ese texto no habla de nosotros. Ese texto habla de un varón que verdaderamente no anduvo en consejo de malos y no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores. Y ese varón es Cristo. Ocupé la misma hermenéutica. Hice lo que hizo el apóstol Pablo. Posteriormente, el versículo 2 liga en una forma paralela a este varón con la ley de Dios. Y la semana pasada hablamos de la ley de Dios, hablamos de la ley moral de Dios, hablamos de la ley civil de Dios y hablamos de la ley ceremonial de Dios. Y vimos cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las personas que estaban bajo la ley moral de Dios tenían que someterse a la ley ceremonial de Dios, que a su vez apunta a Cristo, para ser justificado delante de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros estamos condenados por nuestra naturaleza pecaminosa porque hemos transgredido de la misma forma que en el Antiguo Testamento la ley moral de Dios. Pero nosotros ya no nos sometemos a la ley ceremonial de Dios, porque la ley ceremonial de Dios hablaba de Cristo, y cuando se cumple Cristo, nosotros somos justificados ante los ojos de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo mismo sucedía con las leyes civiles. Cuando una persona transgredía la ley civil, tenía el justo castigo según la imposición de aquella transgresión por los que establecieron, en este caso en el Antiguo Testamento, la ley civil de Dios, que es la ley civil que Dios mismo establece para la nación israelita. Así como nosotros tenemos en nuestras naciones leyes civiles establecidas por personas delegadas por Dios, porque toda autoridad está establecida por Dios. Nos sometemos de la misma forma, no bajo el mismo índole, pero tienen ambas la misma intención, la misma dirección. Y vimos que el único que cumplió la ley perfectamente fue Cristo, que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces, hay un momento en la interpretación donde ustedes tienen que visualizar exegéticamente dónde termina la narrativa, dónde termina la metanarrativa y dónde vuelve a la narrativa. Hago hincapié. Cuando nosotros enseñamos en algún momento lo que hoy se conoce como teología bíblica, que la mayoría de las personas lo conocen así, debido a algunos escritos, algunos libros como Graham Goldsworthy y Horace Boss, que es conocido como el padre de la teología bíblica, vemos que cada texto, cada porción de la Escritura te va a llevar a Cristo, te va a encaminar a Cristo. Y ellos visualizan como si fuese un zoom en Google Maps, donde tú puedes ver, pones Ciudad Obregón y tú ves la ciudad. Ves Ciudad Obregón desde un lente. Pero si tú le haces aumentar la imagen, incluso tú puedes ver tu casa, puedes ver la calle. Si estabas afuera, incluso si tomaron la foto en el momento, tú puedes salir en la foto. ¿Sí? Es lo que hace la teología bíblica. Ellos aumentan exegéticamente y pueden ver a Cristo. Y vimos uno de los ejemplos más sencillos y más comunes de los que podemos narrar, es lo que sucede con el rey David y Goliat. Y es muy común que si alguien viene de una iglesia bautista general o alguna corriente así, en escuela dominical se les enseñaba con David y Goliat que tú vencieras a tu gigante y que tu gigante era el pecado y cosas así, ¿no? Le enseñaban a los niños. Pero cuando lo vemos bajo el lente exegético de la teología bíblica, nosotros vemos
que en el Antiguo Testamento David era el ungido de Jehová, que peleaba contra un gigante que tenía oprimido al pueblo de Israel, lo tenía cautivo al pueblo de Israel. David vence a Goliat con una sola piedra, de un solo golpe vence a aquel que tenía oprimido al pueblo de Israel. Esto tipificaba en un centro dentro de la teología bíblica lo que sucede con Cristo en la cruz del Calvario, el verdadero ungido de Jehová, que vence y humilla a Satanás y liberta al pueblo escogido de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, estamos entrando, estamos aumentando el lente y estamos disminuyendo el lente. Pero no lo estamos haciendo según nuestras percepciones. No estamos abordando las Escrituras según nuestro mismo entendimiento. Tiene que ser exegéticamente, para que no haya un milímetro de error, tiene que ser completamente exegético. Ahora entramos en la narrativa al versículo número 3. ¿El versículo número 3 también habla de Cristo o te lleva a Cristo? Es decir, el versículo número 1, escuchen esto. El versículo número 1 te habla de Cristo, básicamente, y te lleva a Cristo, claro está. El versículo número 2 te habla de Cristo y te lleva a Cristo. Te enseña el uso de la ley. ¿Quién podía deleitarse en la ley de Dios? Yo no. Yo era pecador, yo huía de la ley, sigo siendo pecador. La diferencia es la gracia soberana de Dios a nuestra vida, que por medio de su Santo Espíritu nos capacita para entender y deleitarnos en aquello que Él destinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora entramos al versículo número 3. La regla exegética que se usa para la interpretación del versículo 3 la tenemos en el texto inicial que leímos. Jeremías capítulo 17, versículo 8, donde voy a esperar que todos ustedes me acompañen. Jeremías capítulo 17, versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en su año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si bien la redacción gramatical es diferente a la del versículo 3 del Salmo número 1, el centro analógico de la misma exposición es similar. Si ustedes van desde el versículo 1, quiero que vean la similitud con el versículo 3 y el versículo 4 del libro de los Salmos. Y escuchen esto, y el entendimiento claro del versículo 1 y el versículo 2 del libro de los Salmos. No quiero revolverlos, vuelvo a hacer hincapié. Ustedes van a ver la similitud de los textos que voy a leer a continuación con el versículo número 3 y el versículo número 4 del Salmo número 1. Y van a entender lo que ya se explicó del versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 1. Espero haya quedado claro. Versículo 1 de Jeremías 17 dice, el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ahora, aquí hago un punto, nada más quiero aclarar.
¿De qué está hablando? Está hablando de la pecaminosidad del pueblo de Israel, de Judá en específico. Posteriormente lo van a ver, va a estar hablando de la idolatría, va a estar hablando de la ganancia deshonesta, va a estar hablando de la satisfacción de nuestra propia carne. Versículo 2 dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, la idolatría que les he mencionado, que está junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Versículo 4 dice, perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Ahora, aquí empieza la relación. El entendimiento es claro. La relación del versículo 3 y versículo 4 con el versículo 5 en adelante de Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Si bien la analogía aquí es diferente, es similar a la del versículo 4, que lo hace como el tamo que arrebata el viento, refiriéndose a los malos. Versículo 6, será como el retamo en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí hagan un punto. Y después dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora, aquí aparentemente hay una gran diferencia, pero ya estudiamos el versículo 1 y el versículo 2 de los Salmos y no la hay. En el versículo 8 va a decir que ese varón que confía en Jehová será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Notaron la diferencia? Si no, la voy a explicar muy breve. La diferencia. Jeremías capítulo 17, en el versículo 5 y 6 hace una misma analogía, pero en el versículo 7 del capítulo 17 de Jeremías atribuye lo que está en el Salmo número 1, en el versículo 3, lo atribuye al varón que confía en Jehová. En el versículo 3 de los Salmos, no. Aparentemente, textualmente hablando, aparentemente en el versículo 3 de los Salmos se lo atribuye al varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores y que se deleita en la ley de Jehová. Estamos hablando de la narrativa, no de la metanarrativa. Metanarrativa, cuando le ponemos el son, que ya hablamos, y nos sumergimos y vemos exegéticamente y encontramos a Cristo. No, le quitamos el son. Estamos viendo únicamente la narrativa. No sé si me estoy dando a entender. Quiero ser muy explícito en esto. Jeremías 17, esa bendición del árbol frondoso es atribuida a la persona que confía en Jehová. Narrativa. Narrativa del Salmo 3. La bendición del Salmo 1, la bendición del versículo 3 es atribuida según el entendimiento judaico antes de que se cumpliese lo establecido en las Escrituras, en la persona de Jesucristo, según el Tanaj. Porque lo estamos entendiendo, cuando hablamos de narrativa, lo estamos entendiendo como lo veían ellos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese. Y estamos hablando de que eran y tenían que ser estrictamente observadores de la ley de Dios.
Cuando yo estoy hablando estrictamente de observadores de la ley de Dios, no estoy hablando de alguien que se pone a ver nada más la... No. Alguien que guardaba, que anhelaba guardar esos mandamientos. La ortodoxia de los judíos es muy estricta. Ahora bien, 3, Salmo 1, versículo 3, atribuida según la interpretación antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese, atribuida a quien guardase esos mandamientos, a quien se deleitase en la ley de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 8, esa bendición se le atribuye según el versículo 7 a quien confía en Jehová. Aparentemente hay un error, podría decir alguien, algo se está equivocando aquí en la Escritura por fin. Esa analogía es tan maravillosa, no es cualquier aliento momentáneo. La analogía para ellos, tanto en el versículo 3 del capítulo 1 de los Salmos, como en el capítulo 17, versículo 8 del libro de Jeremías, era maravillosa para ellos. Era tan maravillosa esa analogía para alguien que vivía en un lugar desértico. Y que era imposible tener un árbol tan maravilloso como esos. Por un lado, la analogía es atribuida aparentemente a las obras, y por otro lado, es atribuida completamente a Jehová. Ahora bien, nosotros ya estudiamos el versículo 1 y el versículo 2 del libro de los Salmos y no tendremos problema con esta interpretación. Es decir, ya entendemos que de quien habla verdaderamente el libro de los Salmos en el versículo 1 es de Cristo, el único puro y perfecto. Y vimos en el versículo 2 que el único que ha cumplido la ley de Dios, por ende, es Cristo mismo. Y que gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, se nos atribuye y se nos imputa su justicia. Ahora, ya que nos alejamos con el som, vamos otra vez a meterle som al versículo 3. Pero ahora lo vamos a hacer centrándonos en la analogía. Ahora quiero que lo vean como por debajo. Quiero que lo vean desde la perspectiva, desde un modo exegético. La analogía dice esto. Muy sencilla de entender, la voy a leer. Será como árbol, un árbol. Todos conocen un árbol. Todos ustedes conocen un árbol. Este árbol tiene algo en particular, está plantado junto a las corrientes de agua. Ahora, gracias a que este árbol está plantado junto a las corrientes de agua, da efectivamente su fruto, lo da a tiempo y su hoja no cae. Después la analogía sale de la analogía en el versículo 3 y dice, y todo lo que hace prosperará. Dentro de una narrativa. Ahora bien, si ustedes son poco observadores, no se necesita ser muy profundos en esto. Lo que hace tan particular a este árbol es la ubicación. Era un árbol como todos. Pero si este árbol hubiese estado plantado 10, 20 metros más lejos, no sería el árbol que debiese ser. Si este árbol estuviese a 1 kilómetro, siendo el mismo árbol, no iba a ser el árbol que era. Depende exclusivamente de la ubicación. No hay otra cosa que lo haga ser lo que es. Él en sí mismo sigue siendo como cualquier árbol en el desierto. Él depende específicamente de la fuente de agua que le brinda los nutrientes en abundancia necesarios para que él sea eficaz con su fruto en el tiempo correcto. Un árbol frondoso con la hoja verde. Pero eso no depende de él. Y estoy haciendo hincapié. Eso depende de la ubicación en que se encuentra este árbol común y corriente.
Depende únicamente de la ubicación. Si este árbol no estuviese aquí, fuese como los demás. Esto me recuerda Juan en el capítulo 4. ¿Quién no conoce a la mujer samaritana? El Señor, nuestro Señor va de paso, cansado del camino, y se encuentra una mujer samaritana y tienen una pequeña charla, aparentemente teológica, pero fue más bien confrontadora, de tal forma que la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Nuestro Señor Jesucristo responde en el versículo 10 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El árbol que está en el versículo 3, tanto en el versículo 3 en el Salmo 1, gracias, y en Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 8, los dos necesitan de esta agua de vida. El que ellos sean tan eficaces, tan frondosos y tan hermosos, es única y exclusivamente por el agua, no es por ellos. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está citando Zacarías capítulo 14, versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo está citando Zacarías. Versículo 8 del capítulo 14, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y posteriormente en ese texto, estoy citando lo que citó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, él cita Zacarías capítulo 14, versículo 8, pero en el versículo 9 en adelante también hay una bendición. Con respecto a la analogía del agua. Y Jehová será rey sobre toda tierra. En aquel día Jehová será uno y un solo nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Haneel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Eso es lo que de ahí tomó, bajo ese contexto, toma la interpretación del texto nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él mismo le dice a la mujer samaritana que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nosotros, como ese árbol, lo que nosotros somos como cristianos, no es por nosotros mismos. Como ese árbol, su vida, lo frondoso, lo eficaz, lo fructífero, lo maravilloso, dependía de aquel río, de la ubicación exacta. Nosotros también.
cada uno de nosotros, lo que ahorita somos, por la gracia y misericordia de Dios, depende única y exclusivamente de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El árbol tenía una fuente de vida, según su ubicación. Era lo que lo brindaba ser lo que era. Si no, hubiese sido como los demás árboles, en una tierra árida. Seres humanos, pecadores como cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros que está en esta y fuera de la sala es mejor que nadie. Ninguno. Todos dependemos de una fuente de agua viva. Y ese es Jesucristo. Él dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 6, en la parte B, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. En el versículo 17 del capítulo 22, en la parte B, dice lo mismo, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Del agua de vida. Ahora bien, en esta parte de la analogía que es tan clara, en el hecho de la bendición que se les da del versículo 1 y 2 de la narrativa en el Salmo número 1, no de la metanarrativa, es similar a lo que sucede en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8 en el libro de Jeremías. No hay diferencia. Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, te dice que es gracias a quién? A la confianza en Jehová. Se le atribuye esa bendición gracias a la confianza en Jehová. Versículo 1 y 2, vimos que no habla de nosotros en el libro de los Salmos. Vimos que habla de Cristo. Que Cristo es aquel hombre que anduvo sin pecado en esta tierra y que murió por nosotros para redimirnos, para rescatarnos. Fue el único que cumplió todo lo que estaba escrito, y entre ello estamos hablando la ley. Por ende, el hombre que es sellado con su Santo Espíritu, como lo hemos visto en Efesios en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, nosotros podemos caminar y deleitarnos en su bendita gracia, como hoy concluimos la respuesta a una del Catecismo de Heidelberg. Gracias a lo que Él hace, nosotros nos podemos deleitar en ello. Ahí podríamos decir, oh, sí somos bienaventurados, porque nosotros, a pesar de que hay remanente de pecado en nuestra vida, ya no nos sentamos en silla de escarnecedores. A pesar de haber remanente de pecado en nuestra vida, nosotros ya no andamos en camino de malos. Ahora sí, en la ley de Jehová es nuestra delicia. Como iglesia reformada creemos en la ley de Dios como una norma de santidad. No recuerdo si fue la sesión pasada donde hablamos cómo algunas personas quitan un mandamiento del decálogo única y sencillamente porque no les satisface. No,
ahora andamos, nos deleitamos en esa ley. Pero es gracias a la persona de Jesucristo, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora sí, versículo 3, la parte C, y Jeremías capítulo 17, versículo 8, sale de la analogía y dicen, y todo lo que hace, prosperará. Esto puede ser muy mal entendido desde un punto de vista inconverso y centrado en las cosas de este mundo, en las cosas carnales y terrenales, y haciendo alusión a cosas materiales. Pero básicamente está hablando de la bendición en todas las áreas de la vida al creyente, pero específicamente al creyente, atribuido única y específicamente al verdadero creyente, porque como está escrito en Mateo, en el capítulo 13, versículo 8, en contexto de la parábola del sembrador, la parte que cayó en la buena tierra dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. Únicamente la persona que es redimida tiene dentro del mismo contexto esto que estamos hablando. Si regresamos, para concluir el día de hoy, si regresamos al versículo número 3 del capítulo 1 de los Salmos, estamos hablando que en el versículo 3 se sale de la metanarrativa. Así como lo hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Se sale de la metanarrativa, pero no porque se salga de la metanarrativa, ya no hay un camino directo a la cruz de Cristo. No porque se salga de la metanarrativa, no tiene alguna relación cristocéntrica. No porque exegéticamente hablando nos hable en forma precisa acerca de una bendición dentro del contexto a los que confían en Jehová, como lo hace Jeremías capítulo 17. No por eso se sale de la predicación cristocéntrica, sino todo lo contrario. Ese árbol, analógicamente, depende de una fuente de agua de vida, como literalmente cada uno de nosotros depende de la vid. Como pámpanos, nada podemos hacer lejos de él. Como aquel árbol frondoso, fuerte, eficaz, así la vida de cada uno de nosotros. Nunca nos salimos de la predicación cristocéntrica, sino todo lo contrario, todo lo lleva a Cristo, en diferentes áreas, en diferentes facciones, pero siempre puntualizando el desarrollo exegético. Aquí la enseñanza es bastante clara, la analogía bastante profunda, fuerte, elegante, y una bendición que no cualquiera persona tiene. La bendición de la analogía, donde dice que todo lo que haga prosperará, es únicamente para aquella persona, aquel árbol que está plantado junto a la corriente de agua, de cual es dependiente de esa fuente de agua. Versículo 7 de Jeremías 17, los que confían en Jehová. La analogía, el árbol es dependiente del agua. Versículo 3 del capítulo 1 de los Salmos. No se descentraliza de la persona de Jesucristo. Sigue ligado, pero la metanarrativa se fue a la narrativa para hacer eficaz el mismo desarrollo del texto. Y estamos hablando, en el caso del Salmo número 1, de una redacción poética hermosa,
bajo una circunstancia específica. Vean lo maravilloso y lo profundo de nuestro Dios. En un desarrollo específico, en un punto específico de la historia, bajo porciones específicas en el momento específico para la vida de alguien. Pero esa redacción poética, con el fin de ser exaltada, se escondía Cristo detrás. Ahí estaba, junto, en armonía con toda la bendita Escritura, exaltando su gloria y magnificencia. Amén.